Jason se agachó detrás del seto, el aire fresco de la tarde pinchando la parte posterior de su cuello. Miró a sus amigos, Mia, Tyler y Jake, todos agachados, con los ojos fijos en su objetivo. Al otro lado de la calle estaba la casa del señor Jonathan, una casa pequeña y pintoresca que parecía más de un cuento de hadas que de su vecindario suburbano. El propio señor Jonathan, el anciano que vivía solo, estaba dentro, probablemente viendo la televisión o leyendo uno de esos libros antiguos que siempre llevaba consigo. Jason sonrió, sintiendo cómo la adrenalina recorría sus venas. «Esto va a ser épico», susurró, apenas conteniendo su emoción. Mia lo empujó con el codo. «¿Estás seguro de que no nos atrapará?» Jason negó con la cabeza, confiado. «Nah, es viejo. Probablemente se acuesta a las 8. No se lo esperará». Tyler soltó una risa baja. «Imagínate su cara cuando se despierte mañana y vea el jardín cubierto de papel higiénico». Jake, el más joven del grupo, dudó. «¿Y si se enoja? Tiene como 80 años. No quiero que le dé un infarto». Jason se encogió de hombros. «No le estamos haciendo daño. Es solo una broma. Además, el tipo siempre está gruñón. Tal vez esto lo relaje un poco». Esperaron, los minutos arrastrándose. El sol ya se había puesto, dejando solo el suave resplandor de las farolas para iluminar la calle. La luz del porche del señor Jonathan parpadeó, arrojando sombras largas sobre el jardín. Jason dio la señal. «¡Vamos!». El grupo cruzó la calle rápidamente, armados con rollos de papel higiénico, sus zapatos casi sin hacer ruido contra el pavimento. Se movían con rapidez, trabajando al unísono mientras lanzaban los rollos alto hacia los árboles, las largas tiras de papel desenrollándose y cayendo sobre las ramas. Todo iba perfectamente, hasta que la puerta principal crujió al abrirse. Jason se congeló. Su corazón se saltó un latido cuando la luz del porche brilló más fuerte. Los demás también se detuvieron, sus respiraciones atrapadas en sus gargantas. Y allí, de pie en la puerta, estaba el señor Jonathan. Pero en lugar de parecer enojado o sorprendido, simplemente estaba allí, con una pequeña sonrisa sabedora en su rostro. «Bueno», dijo el señor Jonathan, su voz calmada y serena, «van a tener que esforzarse más que eso». El estómago de Jason se desplomó. No tenía idea de que su inofensiva broma acababa de desatar algo mucho más grande. El corazón de Jason latía con fuerza mientras permanecía congelado, mirando al señor Jonathan. Los ojos del anciano brillaban, pero no había ira, solo una tranquila confianza que desconcertaba a Jason. Esta no era la reacción que esperaba. Normalmente, sus bromas terminaban con suspiros sorprendidos, regaños o frustración, pero el señor Jonathan simplemente sonreía. El resto del grupo permanecía detrás de Jason, sin saber qué hacer. Mia tiró de su manga, susurrando, «¡Tenemos que irnos!». Pero Jason no podía moverse. No entendía lo que acababa de suceder. Habían sido tan cuidadosos. ¿Cómo había sabido el señor Jonathan que venían? ¿Y por qué no estaba furioso? El señor Jonathan no se movió de la puerta. Simplemente cruzó los brazos y asintió levemente hacia los árboles cubiertos de papel higiénico. «Trabajo impresionante», dijo secamente, «pero he visto mejores». Tyler, que estaba detrás de Jason, finalmente encontró su voz. «Cook, ¿qué quieres decir?», tartamudeó. El señor Jonathan soltó una risa. «¿Creen que no he visto bromas como esta antes? Cuando tenía su edad, nosotros inventábamos bromas como esta». Inclinó ligeramente la cabeza, observándolos. «Pero tienen potencial. La próxima vez, intenten algo con un poco más de creatividad». Jason parpadeó. ¿Acaso el señor Jonathan les había elogiado? Sin esperar una respuesta, el anciano giró y volvió a entrar, dejando la puerta ligeramente entreabierta. El grupo permaneció en un silencio atónito, procesando lo que acababa de suceder. Mia fue la primera en hablar, con voz llena de confusión. «¿Acaso nos superó?».
Jason negó con la cabeza lentamente, aún sin estar completamente seguro. No lo sé, pero es como si supiera que veníamos. Jake, el más joven, frunció el ceño, mirando nervioso hacia la casa. ¿Creen que tiene cámaras o algo? Tal vez siempre nos está observando. Tyler soltó una risa despectiva. Cámaras, ni hablar. Solo es un viejo. Tuvo suerte esta vez. Pero Jason no estaba convencido. Había algo extraño en la forma en que el señor Jonathan había actuado. No estaba asustado, ni enojado. Se veía divertido. Como si esa broma le quedara pequeña, como si ya hubiera visto todo esto antes. Jason no podía quitarse la sensación de que acababan de meterse en algo mucho más grande que una simple guerra de bromas. Está bien, dijo finalmente Jason, sacudiendo su incomodidad. La próxima vez lo planearemos mejor. Algo más grande, algo que no vea venir. Mia cruzó los brazos, escéptica. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Quiero decir, tuvimos suerte de que no se enojara esta noche. ¿Y si lo llevamos demasiado lejos? Jason sonrió, recuperando su confianza. Vamos, Mia, es solo un viejo. Nosotros somos mucho más inteligentes y rápidos que él. No puede seguirnos el ritmo para siempre. Mia aún no parecía convencida, pero no discutió. Tyler y Jake asintieron, ansiosos por vengarse del señor Jonathan. Se retiraron hacia la casa de Jason, con las mentes ya corriendo con ideas para la próxima broma. Pero mientras se alejaban de la casa del señor Jonathan, Jason no pudo evitar mirar por encima de su hombro, preguntándose si el viejo aún los estaba observando. Unos días después, el grupo se reunió en el garaje de Jason, planeando su siguiente movimiento. Jason había pasado las últimas noches pensando en el señor Jonathan, tratando de entender cómo había logrado superarlos tan fácilmente. La idea de que el anciano estuviera siempre un paso adelante aún no le dejaba tranquilo. «Tenemos que hacer algo más grande», dijo Jason, caminando de un lado a otro frente a los demás. «Algo que no espere». Mia levantó una ceja. ¿Cómo qué? Claramente no es solo un anciano despistado. Supo que veníamos la última vez. Tyler se inclinó hacia adelante, una sonrisa extendiéndose en su rostro. Tengo una idea. ¿Y si lo hacemos más personal? Algo que realmente lo desconcierte. Jason dejó de caminar y se giró hacia él. Dime. Podemos dejar cartas falsas en su buzón, sugirió Tyler. Hacerle creer que son de un viejo amigo o algo. Confundirlo. No se lo esperará. Jason lo consideró, asintiendo lentamente. Eso podría funcionar, aunque tendremos que hacerlas creíbles. Tiene que ser algo que lo sorprenda. Mia roló los ojos. ¿En serio vamos a hacer esto? Quiero decir, ¿y si lo descubre de nuevo? No es tonto, Jason. Jason sonrió con una sonrisa astuta. Exacto. Por eso necesitamos ser más inteligentes. No podemos seguir confiando en lo mismo de siempre. Tenemos que ser creativos, como dijo él. Jake, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. ¿Y si simplemente paramos? Tal vez esto no sea una buena idea. No quiero meterme en problemas. Jason negó con la cabeza. No vamos a parar. Ahora él nos está jugando una broma. No podemos darnos por vencidos. Solo necesitamos superarlo. A pesar de su valentía, Jason no podía quitarse la sensación de que esto se estaba convirtiendo en algo más que una simple broma. Pero apartó ese pensamiento. No iba a dejar que el señor Jonathan ganara. Pasaron la siguiente hora creando la carta falsa perfecta. Jason la escribió a mano, utilizando una caligrafía temblorosa para imitar la de una persona mayor. La carta estaba dirigida al señor Jonathan de parte de un amigo ficticio de la juventud, recordando momentos de su juventud. Era lo suficientemente detallada como para parecer real, pero lo suficientemente vaga como para despertar la curiosidad del señor Jonathan. El plan era sencillo: entregar la carta y luego observar a distancia para ver cómo reaccionaba el señor Jonathan. Si podían confundido, sería su victoria.
La tarde siguiente, el grupo se escondió detrás de una fila de arbustos frente a la casa del señor Jonathan. Jason había metido la carta en el buzón una hora antes, y ahora esperaban, ansiosos por ver cómo respondería el anciano. Cuando el sol comenzó a ponerse, el señor Jonathan salió de su casa para revisar el correo. Caminó hacia el buzón, lo abrió y sacó la carta junto con algunos otros sobres. Jason y los demás miraron expectantes mientras el señor Jonathan inspeccionaba el sobre desconocido. Para su sorpresa, el señor Jonathan no parecía confundido ni preocupado. En cambio, una pequeña sonrisa se asomó en la esquina de su boca mientras desplegaba la carta y comenzaba a leerla. Permaneció allí durante varios minutos, su expresión indescifrable, antes de meter la carta en su bolsillo y regresar al interior. Jason frunció el ceño. ¿Por qué no reaccionó? Debería haber estado confundido. Tyler se encogió de hombros. Tal vez no la leyó con cuidado, o tal vez aún no lo ha comprendido. Sin embargo, Mia sacudió la cabeza. No, algo no está bien. No estaba confundido en absoluto. Parecía feliz. La frustración de Jason aumentó. ¿Feliz? ¿Cómo podría estar feliz? Se suponía que esa carta debía desconcertarlo. Pero Mia tenía razón. El señor Jonathan no reaccionó como esperaban. En lugar de estar confundido o desconcertado, parecía casi nostálgico. La mente de Jason corría a 1000 por hora tratando de entenderlo. Y luego, como si fuera una señal, la puerta principal de la casa del señor Jonathan se abrió nuevamente. Esta vez, el anciano salió con algo en la mano. Un pedazo de papel. Jason entrecerró los ojos, intentando ver qué era. ¿Es eso? Es otra carta, dijo Mia, con los ojos muy abiertos. Está respondiendo. Efectivamente, el señor Jonathan caminó hasta su buzón, depositó la carta y regresó al interior, todo con esa misma sonrisa que parecía saberlo todo. La frustración de Jason se convirtió en confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el señor Jonathan no reaccionaba como se suponía que debía hacerlo? ¿Deberíamos tomar la carta?, preguntó Jake en voz baja. Jason dudó. El plan había fracasado de una manera que no esperaba. No estaba seguro de qué estaba tramando el señor Jonathan, pero sabía una cosa. El viejo no estaba jugando su juego. Estaba jugando el suyo propio. «Volveremos mañana», dijo finalmente Jason. «Lo resolveremos». Mientras el grupo se retiraba, Jason no podía quitarse la sensación de que habían subestimado al señor Jonathan una vez más. Esto ya no era solo una guerra de bromas. Se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. A la mañana siguiente, Jason no pudo esperar. Él y sus amigos regresaron a la casa de Mr. Jonathan, recuperando cuidadosamente la carta del buzón antes de que alguien los viera. Se agruparon en el garaje de Jason, ansiosos por ver lo que el viejo había escrito. Mientras Jason desplegaba la carta, sintió una extraña sensación de anticipación. La caligrafía era ordenada y elegante, muy diferente a la escritura temblorosa que había usado Jason. La carta decía: «Querido amigo, ha pasado demasiado tiempo desde que supe de ti. Tu carta me trajo tantos recuerdos de nuestra juventud. Las aventuras, las bromas, las risas. Pensábamos que podíamos conquistar el mundo en ese entonces, ¿verdad? Sabes, hay algo reconfortante al ser recordado de esos días. Es curioso cómo cambia la vida, cómo envejecemos pero nunca perdemos esa chispa traviesa. Me alegra ver que esa chispa no te ha dejado. Sigamos con esto, ¿te parece?» Atentamente, Jonathan Jason leyó la carta 2 veces, luego una tercera, tratando de entender qué estaba haciendo Mr. Jonathan. Esta no era la reacción que había esperado. Era como si el viejo estuviera disfrutando esto, como si estuviera jugando con ellos. «Sabe que somos nosotros», dijo Mia en voz baja. «Tiene que saberlo». Jason asintió lentamente. «Sí, lo sabe, pero en lugar de enojarse, él está jugando de vuelta». Tyler sonrió. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos?»
La mente de Jason daba vueltas con posibilidades. Mr. Jonathan había dado vuelta a la broma, transformándola en algo más profundo, algo que iba más allá de sus travesuras infantiles. Pero Jason no estaba listo para rendirse. No, dijo Jason, una sonrisa decidida en su rostro. No paramos. Llevamos esto al siguiente nivel. Y con eso, planearon su siguiente movimiento, sin saber que Mr. Jonathan ya estaba 2 pasos adelante. A la mañana siguiente, Jason despertó con energía renovada. Estaba decidido a burlar a Mr. Jonathan, y creía que estaban cerca. La carta del viejo había sido críptica pero juguetona. Había un sentido de desafío en ella, pero Jason no era de los que se rendían ante un desafío. Bien, necesitamos ser más inteligentes, dijo Jason mientras reunía a sus amigos en el garaje nuevamente. Las cartas falsas no habían afectado a Mr. Jonathan de la manera que esperaban. De hecho, parecían divertirlo. Esta vez, Jason quería algo más elaborado. Estaba cansado de ser superado. ¿Y si jugamos con su rutina?, sugirió Mia, girando un bolígrafo entre los dedos. Parece el tipo de persona que sigue un horario. Podríamos hacer algo que lo desconcierte, tal vez reajustar sus relojes o mover sus herramientas de jardín para que piense que está perdiendo la cabeza. Los ojos de Jason se iluminaron. No es una mala idea. Siempre está en su jardín a la misma hora cada mañana. Si movemos las cosas, haciéndole creer que el tiempo pasa más rápido de lo que debería, podría confundirlo. Tyler, siempre con ideas más extremas, sonrió. O podríamos llevarlo un paso más allá, hacerle creer que su casa está encantada, mover sus cosas por la noche, poner sonidos extraños. Nunca sabría qué lo golpeó. Jason asintió. Combinaremos las ideas. Primero jugamos con su rutina, y si eso no funciona, pasamos a algo más grande. Finalizaron el plan. Una parte de guerra psicológica, una parte de broma clásica. Se colarían en el jardín de Mr. Jonathan y reorganizarían todo. Sus herramientas de jardinería, las plantas, las sillas de jardín, mientras él estuviera fuera. El objetivo era hacer que cuestionara su memoria. Tal vez entonces finalmente tendrían la ventaja. Esa noche, se colaron en el jardín de Mr. Jonathan bajo el manto de la oscuridad. El aire estaba cargado de anticipación. Sus respiraciones salían en cortos y nerviosos suspiros. Sabían que el viejo los había superado antes, pero estaban decididos a tener éxito esta vez. Mia movió cuidadosamente las sillas de jardín, reorganizándolas en posiciones extrañas, mientras Tyler desplazaba las herramientas de jardinería. Jason se concentró en el reloj de sol, adelantándolo 1 hora. Jake, siempre cauteloso, se mantuvo alerta cerca de la puerta, listo para avisarles si Mr. Jonathan regresaba antes de lo esperado. Cuando terminaron, el jardín se veía sutil pero significativamente diferente. Las sillas estaban en direcciones extrañas, las herramientas esparcidas al azar, y la sombra del reloj de sol señalaba la hora equivocada. Satisfechos, se retiraron en silencio, desapareciendo en la noche. A la mañana siguiente, Jason se despertó temprano, ansioso por ver los resultados de su broma. Él y sus amigos se reagruparon, colocándose en su lugar habitual de observación al otro lado de la calle, frente a la casa de Mr. Jonathan. Vieron cómo el viejo salió a la misma hora de siempre, vestido con su ropa de jardinería. Se quedó en el porche por un momento, observando el jardín. El corazón de Jason latía rápidamente mientras esperaba la reacción de Mr. Jonathan. Pero en lugar de confundirse, Mr. Jonathan sonrió. Caminó lentamente hacia el reloj de sol, lo miró, luego lo ajustó de nuevo a la hora correcta. Se acercó a las sillas del jardín, riendo suavemente mientras las volvía a colocar en sus lugares habituales. El grupo miró boquiabierto. ¿Está riendo?, susurró Tyler, incrédulo. No se supone que ría, murmuró Jason. Se supone que debería estar confundido. Pero Mr. Jonathan no estaba confundido. De hecho, parecía disfrutar del desafío.
Continuó con su jardinería como si nada hubiera pasado, incluso tarareando una melodía mientras trabajaba. En un momento, miró en su dirección como si supiera que lo estaban observando, y les hizo un saludo casual antes de volver a sus tareas. Jason sintió que su frustración aumentaba. Cada vez que pensaban que lo tenían, Mr. Jonathan se mantenía un paso adelante. No era solo que deshacía sus bromas, sino que las disfrutaba, como si todo fuera un juego. Mia suspiró, cruzando los brazos. No lo entiendo. Se supone que debería haberse desconcertado. ¿Por qué se divierte tanto con esto? Jason apretó los dientes. Nos está jugando. Sabe que lo estamos observando, y está tratando de hacernos sentir como si fuéramos nosotros los que estamos perdiendo. Pero en el fondo, Jason ya no estaba tan seguro. Ya no se trataba solo de ganar una guerra de bromas. Mr. Jonathan era diferente. No reaccionaba con ira o frustración. Parecía encontrar alegría en sus intentos, casi como si les estuviera enseñando algo. ¿Pero qué? Esa tarde, cuando se reagruparon en el garaje, el teléfono de Mia vibró con un mensaje de su abuela. Ella frunció el ceño, luego miró al grupo. Chicos, mi abuela conoce a Mr. Jonathan. Dice que él solía ser un gran tipo en sus tiempos. Jason levantó una ceja. ¿Gran tipo? ¿Qué quieres decir? Mia se encogió de hombros, desplazándose por el mensaje. Ella dijo que era algún tipo de estratega. Creo que militar o de inteligencia. Aparentemente, tiene un historial de burlar a la gente. La habitación quedó en silencio. La mente de Jason daba vueltas. No era de extrañar que Mr. Jonathan fuera tan astuto, tan rápido para descubrir sus bromas. No era solo un viejo viviendo en un vecindario tranquilo. Tenía experiencia, posiblemente en formas que ni siquiera podían imaginar. ¿Entonces qué?, preguntó Tyler, rompiendo el silencio. ¿Se supone que debemos rendirnos solo porque es más inteligente de lo que pensábamos? Jason negó con la cabeza. De ninguna manera. Si acaso, significa que necesitamos mejorar nuestro juego. Si él solía ser algún tipo de estratega, entonces tenemos que pensar como él. Necesitamos ser más creativos, más estratégicos. Mia frunció el ceño. Pero, ¿y si esto ya no se trata solo de bromas? ¿Y si está tratando de enseñarnos algo? Jason se detuvo, considerando sus palabras. Mr. Jonathan nunca se había enojado. Nunca les había gritado ni les había dicho que pararan. En cambio, jugaba con ellos, superándolos en cada momento con una sonrisa tranquila. No era la reacción de alguien molesto o enojado. Era la reacción de alguien que sabía más que ellos. No lo sé, dijo Jason lentamente, pero no podemos rendirnos ahora. Estamos demasiado involucrados en esto. Pasaron el resto de la tarde planeando su siguiente movimiento, pero la revelación sobre el pasado de Mr. Jonathan pesaba en la mente de Jason. ¿Quién era exactamente este hombre? ¿Y por qué estaba jugando con ellos tan fácilmente? La próxima vez que intentaron hacerle una broma a Mr. Jonathan, ni siquiera llegaron a su casa. Al acercarse, encontraron al anciano sentado en su porche delantero, tomando té, como si hubiera estado esperándolos. «Buenas tardes», dijo Mr. Jonathan, sonriendo cálidamente. «¿Les gustaría acompañarme?» Jason intercambió una mirada nerviosa con sus amigos. Algo era diferente esta vez. Mr. Jonathan ya no estaba jugando al despistado. Los estaba invitando a entrar. Lentamente, con cautela, el grupo se acercó al porche. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho, mientras se sentaban en los escalones del porche, frente al anciano. «Los estaba esperando», dijo Mr. Jonathan, con voz calmada y serena. «Han puesto mucho esfuerzo, pero creo que es hora de que tengamos una charla». Jason tragó saliva. No estábamos tratando de causar problemas. Mr. Jonathan se rió suavemente. «Oh, lo sé. No son el primer grupo de chicos que intentan hacerme una broma, y no serán los últimos. Pero puedo ver que hay algo más en ustedes. Tienen potencial.
Todos ustedes. Tyler, siempre el más audaz, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Mr. Jonathan brillaron con diversión. Quiero decir que han estado jugando un juego, pero es un juego que conozco muy bien. Verán, pasé muchos años superando a las personas que intentaron engañarme, pero he aprendido algo en el camino. Hay una diferencia entre astucia y sabiduría. Jason frunció el ceño. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que han intentado ganarme en mi propio juego, pero lo que no se dan cuenta es que los he estado enseñando todo el tiempo. Pensaron que esto era una guerra de bromas, pero ha sido algo completamente diferente. El grupo miró a Mr. Jonathan, confundido. Mia fue la primera en hablar. ¿Enseñarnos qué? Paciencia, dijo Mr. Jonathan, con voz suave pero firme. Respeto. La importancia de la estrategia y la reflexión. Han estado jugando trucos, pero al hacerlo, han aprendido a pensar a futuro, a planificar, a trabajar en equipo. Esas son lecciones valiosas, mucho más allá de cualquier broma. Jason sintió cómo su frustración se desvanecía, reemplazada por curiosidad. No se esperaba esto. Mr. Jonathan no estaba enojado. No estaba molesto. Los había estado guiando todo el tiempo, ayudándolos a aprender a través de sus propios errores. Entonces, ¿nos has dejado hacerte bromas? Preguntó Jake, con voz baja. Mr. Jonathan sonrió. ¿Dejarles? No exactamente. He estado jugando con ustedes, pero ahora creo que es momento de que vayan más allá de las bromas. Tienen más potencial que eso. Déjenme mostrarles cómo realmente usar sus mentes. Desde ese momento, todo cambió. El señor Jonathan no solo los superó en astucia, sino que se convirtió en su mentor. Lo que había comenzado como una serie de bromas tontas se transformó en algo mucho más profundo. El grupo pasó sus tardes en la casa del señor Jonathan, aprendiendo de él. Les enseñó estrategia, resolución de problemas y el valor de la paciencia. Jugaban al ajedrez, resolvían acertijos y trabajaban en desafíos complejos que requerían trabajo en equipo y pensamiento crítico. Por primera vez, Jason y sus amigos sintieron que los estaban desafiando de una manera que importaba. Ya no solo intentaban hacer bromas, sino que estaban aprendiendo a pensar, a abordar los problemas con una nueva mentalidad. Y a lo largo de todo eso, el señor Jonathan nunca les regañó por sus bromas pasadas. No lo necesitaba, ya las habían superado. Pasaron semanas y el grupo de adolescentes, antes bromistas y traviesos, había experimentado una profunda transformación. Jason, Mia, Tyler y Jake pasaban más tiempo en la casa del señor Jonathan, absorbiendo con entusiasmo las lecciones de vida que les ofrecía. Lo que había comenzado como una simple guerra de bromas había evolucionado en un profundo mentorazgo que ninguno de ellos había anticipado. Jason, que alguna vez había sido el líder de sus planes, se encontraba liderando de una manera diferente. El señor Jonathan le había mostrado que el verdadero liderazgo no consistía en engañar a los demás, ni en demostrar quién era el más inteligente. Se trataba de guiar, pensar en el futuro y entender el valor de cada decisión. Una tarde, mientras estaban sentados alrededor del porche del señor Jonathan, el anciano sacó un tablero de ajedrez, pero esta vez, en lugar de jugar, simplemente señaló hacia él. Este juego, comenzó el señor Jonathan, es muy parecido a la vida. Cada pieza tiene un propósito, cada movimiento una consecuencia. En la vida, como en el ajedrez, debes aprender a pensar más allá del momento. Tyler, siempre el más impulsivo, se movió incómodo. Pero a veces, solo quiero actuar sin sobrepensar. ¿No está bien hacerlo a veces? El señor Jonathan sonrió amablemente. Es cierto, Tyler. A veces debemos actuar rápidamente. Pero incluso en esos momentos, la sabiduría viene de considerar las consecuencias. Las decisiones precipitadas pueden llevar al arrepentimiento, pero las pensadas traen crecimiento. Mia, siempre la más introspectiva del grupo, intervino. Entonces,
Lo que nos has estado enseñando no es solo ganar o perder. Se trata de saber cuándo jugar, cuándo alejarse y cómo hacer ambas cosas con gracia. Exactamente, respondió el señor Jonathan, con los ojos llenos de orgullo. Y todos lo han aprendido bien. La vida no se trata de engañar a los demás para avanzar. Se trata de entender tus propias fortalezas y debilidades y ayudar a los demás a ver las suyas. Jason se recostó en su silla, mirando el tablero de ajedrez. Las lecciones que habían aprendido durante los últimos meses pesaban sobre él. Las bromas que una vez hicieron ahora parecían distantes, incluso infantiles. El señor Jonathan les había mostrado una nueva forma de pensar, una forma de vida que enfatizaba la sabiduría, el respeto y la reflexión. Pero más que nada, Jason había aprendido el poder de la fuerza tranquila, la clase que no se jacta ni busca atención, pero que hace una diferencia de maneras significativas. Ahora lo veía en el señor Jonathan, quien había pasado sus días enseñándoles pacientemente no solo cómo pensar estratégicamente, sino cómo vivir con propósito. Una tarde, cuando el grupo se reunió en la casa del señor Jonathan, para lo que pensaban que sería otra lección, el anciano los sorprendió con algo inesperado. «Tengo un último desafío para ustedes», dijo, con una tonalidad de seriedad que no habían oído antes. El grupo se miró entre sí, intrigado. «¿Qué tipo de desafío?», preguntó Jason. El señor Jonathan se levantó y miró hacia el horizonte. «Es hora de que pongan a prueba todo lo que han aprendido, no contra mí, sino en el mundo. Quiero que ayuden a alguien que lo necesite, alguien que pueda beneficiarse de lo que ahora entienden. Pero aquí está el truco. No pueden usar trucos ni bromas. Tienen que usar las lecciones de paciencia, sabiduría y empatía». Mia parpadeó. ¿Ayudar a alguien? ¿A quién? «Eso es algo que deben decidir ustedes», respondió el señor Jonathan. «La vida está llena de personas que necesitan orientación, ya sea que lo sepan o no. Depende de ustedes encontrarlas, reconocer cuando alguien está pasando por dificultades y actuar con integridad». El grupo se quedó en silencio, asimilando el peso de sus palabras. Ya no se trataba de diversión y juegos. Era el momento de entrar al mundo como los individuos pensativos y responsables que se habían convertido. Jason, quien había llegado a respetar profundamente al señor Jonathan, asintió. «Estamos listos». El grupo comenzó a buscar maneras de ayudar a los demás. Se ofrecieron como voluntarios en centros comunitarios, tutorizaron a niños más pequeños e incluso intervinieron cuando vieron a alguien siendo acosado en la escuela. Cada uno aplicó las lecciones que había aprendido del señor Jonathan a su manera, descubriendo que la satisfacción de hacer un impacto positivo superaba con creces la emoción de una broma. Jason, en particular, descubrió que disfrutaba ser mentor de niños más pequeños, enseñándoles no solo cómo resolver problemas, sino cómo pensar de manera crítica y respetar a los demás. Se dio cuenta de que la influencia del señor Jonathan había cambiado el rumbo de su vida. Una tarde, mientras Jason caminaba de regreso a casa desde la escuela, vio a un grupo de niños más pequeños planeando hacerle una broma a su maestro. Sonrió, reconociendo la misma chispa que él y sus amigos habían tenido. Pero en lugar de unirse a ellos, Jason se acercó. «¿Sabes?», dijo, agachándose a su nivel. «Hay una mejor manera de superar a alguien que hacer una broma. ¿Qué les parece si les muestro?». Los niños escucharon, curiosos, mientras Jason comenzaba a enseñarles un acertijo simple que desafiaría a su maestro de manera divertida y respetuosa. Mientras resolvían el acertijo juntos, Jason se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era el mismo chico que había comenzado a hacerle una broma a un anciano. Ahora era alguien diferente, alguien mejor. Meses después, en una tranquila tarde de primavera, Jason recibió una carta por correo. La letra era familiar, elegante, ordenada, la misma letra que había escrito las notas crípticas para superar sus bromas.
Era del señor Jonathan. La carta era corta, pero profunda. Querido Jason, para este momento, estoy seguro de que te has dado cuenta de que la vida está llena de desafíos, algunos visibles, otros invisibles. Estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido, y espero que sigas aplicando las lecciones que has aprendido, no solo para tu beneficio, sino para el de los demás. He pasado mi vida superando a las personas, pero la mayor sabiduría que puedo compartir contigo es esta. La verdadera fuerza no proviene de vencer a los demás, sino de ayudarlos a levantarse. Tú y tus amigos me han mostrado que la próxima generación está en buenas manos. Sigue liderando, sigue pensando y, sobre todo, sigue haciendo del mundo un lugar mejor. Con admiración, Jonathan Jason sonrió mientras doblaba la carta, su pecho lleno de orgullo. Ahora sabía que el mayor regalo del señor Jonathan no estaba en superarlos, sino en enseñarles a ser mejores personas. Pasaron los años y Jason, Mia, Tyler y Jake crecieron, llevando las lecciones del señor Jonathan a cada aspecto de sus vidas. Permanecieron unidos, a menudo recordando los días en que intentaban superar al anciano, sin darse cuenta en ese momento de que él les estaba enseñando las lecciones más importantes de todas. Un día, se reunieron en el funeral de Mr. Jonathan. El anciano había fallecido tranquilamente, dejando atrás un legado de sabiduría y amabilidad. Mientras estaban junto a su tumba, cada uno de ellos le agradeció en silencio por todo lo que les había dado, no solo los recuerdos de su juventud, sino la guía que había dado forma a su futuro. Jason colocó una pieza de ajedrez, un rey, sobre la tumba de Mr. Jonathan, un símbolo de la última lección que el anciano les había enseñado, que la verdadera fuerza viene desde adentro, y que la mayor victoria en la vida no está en derrotar a los demás, sino en ayudarlos a crecer.